Con vuestra venia, señor, para defender el escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal y anunciar al Tribunal que efectivamente nuestra intervención se va a dividir en 4 bloques temáticos distintos pero complementarios. Y comenzaré el informe del Ministerio Público retomando las últimas palabras o una de las últimas ideas que expuse el 13 de febrero al comienzo de este juicio al responder a las defensas en la vista preliminar que establece el artículo 786 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El objeto de este juicio, la razón por la que están siendo juzgados los acusados, nada tiene que ver con la criminalización de la disidencia política. No se persiguen ideas políticas, no se persiguen opiniones políticas, ni lo tiene que ver tampoco con la persecución o la represión de proyectos políticos no compatibles con los fundamentos del orden constitucional. Los acusados y todas sus terminales políticas y mediáticas son perfectamente conscientes de esto. La razón es ni más ni menos que haber intentado liquidar la Constitución española de 1978, el instrumento básico de nuestra convivencia, que ha convertido a España en una democracia moderna y consolidada. La razón es haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales, vías de hecho, métodos coactivos y utilizando la violencia en aquellos momentos que ha sido necesaria. Todo ello al amparo de un supuesto derecho de autodeterminación que carece de normativa, de apoyo normativo nacional e internacional. Digo que carece de este apoyo porque ni la Constitución española lo reconoce, como tampoco lo reconoce, por cierto, la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que ellos aprobaron en septiembre del año 2017, con respecto a aquellos territorios que pudieran estar en desacuerdo con llevar a cabo o imponer este proyecto político, ni tampoco tiene cobertura normativa internacional porque no hay ni una sola resolución de Naciones Unidas, ni la 1514, ni la 1541, ni la 2625, que ampare la autodeterminación de un territorio que tiene este nivel de autogobierno y que se enmarca dentro de un Estado democrático. Como tampoco existe un derecho a la secesión, que es quizá la versión más moderna que se ha articulado del derecho de autodeterminación o un derecho a decidir. Quiero recordar, como sostenía Jürgen Habermas, que la legitimidad de la secesión no se puede decidir sin plantear previamente la legitimidad del statu quo, una legitimidad que tiene todo sistema democrático como es el sistema democrático español. Un sistema democrático basado en cargos públicos electos, en elecciones libres, en la pluralidad de medios de información, en la autonomía de grupos y asociaciones y en una ciudadanía inclusiva. En estos supuestos, como es el caso de la democracia española, no solo no hay un derecho moral a la secesión, sino que lo que existe es ya no solo la obligación legal, también la obligación cívica de defender la Constitución, una Constitución que es la más abierta, moderna e inclusiva que ha tenido España desde que en el siglo XIX nació en Europa el constitucionalismo. Quizás haya que decir que la única violación de derechos civiles que en estos momentos se está produciendo en Cataluña, y lo recordaban hace unos días un nutrido grupo de historiadores y académicos encabezados por el prestigioso hispanista británico John Eliot, es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente y pacientemente aquellos que defienden la Constitución. El procesado Junqueras, que es un notable experto en la utilización de sofismas, argumentaba en ese monólogo inicial y no contradictorio con el que nos regaló el día 14 de febrero, que el Estado nunca tuvo la intención de dialogar y acuñaba para ello el concepto o el síndrome de la silla vacía, para responsabilizar al Estado de la falta de diálogo, de la falta de solución al conflicto y justificar así todo lo que venía produciéndose. Lo diré de otra manera. O sea, quien rompe y quiebra gravemente la legalidad democrática, quien se coloca al margen de la ley, quien se niega en redondo a dialogar en el marco de las instituciones y dentro de los cauces democráticos, responsabiliza a quienes acatan, cumplen y respetan las reglas democráticas de no solucionar esta cuestión precisamente por sujetarse
y por respetar la Constitución y las leyes democráticamente aprobadas. Yo creo que esto puede ser calificado, merece muchas calificaciones, pero quizá yo diría que es un ejercicio de cinismo sin precedentes. La democracia española, y ellos lo saben, no es una democracia militante, como ha reconocido la doctrina del Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, entre ellas la sentencia 42/2014 y la sentencia 259 del 2015. A diferencia de otros países, en España, en la democracia española, no se criminaliza a quienes defienden proyectos políticos contrarios a los principios básicos de nuestra legalidad constitucional. Es una democracia que permite debatir y plantear proyectos de reforma constitucional hasta en sus principios orgánicos más elementales, sea la soberanía nacional, sea la integridad territorial o sea la unidad de la nación. Pero lo que no es admisible, y esto lo recuerda esa doctrina constitucional, lo que no es admisible es que se defiendan a través de actividades que vulneren los principios democráticos, que vulneren los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales. Uno de los principales axiomas del independentismo es el que identifica el principio democrático con la idea de que la soberanía popular está por encima de la ley. Una interpretación que entra muy en la lógica de los nacionalismos populistas tan excluyentes como insolidarios que hoy nos invaden. Pero como recordaba Su Majestad el Rey hace unas pocas semanas con motivo de un encuentro internacional de juristas, no hay democracia sin respeto a la ley. La esencia de la democracia radica en la sujeción de todos, ciudadanos, pero muy singularmente los poderes públicos, a las leyes democráticamente aprobadas. Ese es el auténtico, ese es el verdadero principio democrático. Un principio que se sustenta en la idea de que en el Estado de Derecho la ley es la expresión democrática de la voluntad popular y que se concreta en la primacía incondicional de la Constitución, como reconocen numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, 204 del 2011, 42 del 2014 o ya la mencionada también 259 del 2015. Porque la Constitución es el instrumento esencial que garantiza una convivencia ordenada y pacífica en la que se respeten los derechos y libertades de todos, no solamente los derechos y libertades de unos o de unos pocos. La supremacía de la voluntad popular por encima de la ley o al margen de la ley está en el origen de funestas experiencias históricas bien conocidas que no queremos que se vuelvan a repetir. La primera derivada de esta manipulación es que votar no es delito, pero impedirlo por la fuerza sí. Esto es lo que se dijo aquí el día 14 de febrero. Votar no es delito, pero impedirlo por la fuerza sí. Es evidente que con este juicio y con las acusaciones que ha formulado el Ministerio Público no se criminaliza el voto. Lo que se persigue es incumplir y desobedecer reiteradamente las resoluciones judiciales, en parte, además de otras muchas acciones, incumplir y desobedecer reiteradamente las resoluciones judiciales, incluidas aquellas que prohíben un referéndum ilegal. Algo que siempre ha sido delito en todos los códigos penales de todas las épocas, el delito de desobediencia. El referéndum había sido suspendido por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había ordenado que se impidiera el uso y la apertura de los locales en los que debía celebrarse. Pese a ello, el Govern de la Generalitat mantuvo la convocatoria y las entidades civiles soberanistas organizaron el referéndum, protegieron el referéndum e impidieron la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tenían que ejecutar el mandato judicial. Vamos a ver, celebrar un referéndum contraviniendo los mandatos judiciales y particularmente las resoluciones del Tribunal Constitucional ha sido, es y será delito, aunque haya sido despenalizada la convocatoria de consultas ilegales porque carece de competencias para ello, que es otra figura delictiva completamente distinta que se incluyó en el artículo 506 bis del Código Penal, que fue despenalizada por la Ley Orgánica 2 del 2005. En igual medida, impedir la celebración de un referéndum que es fruto de un acto manifiesto y notorio de desobediencia no solo no es delito, sino que es una obligación legal. Como legítimo es, igualmente, usar la fuerza necesaria para garantizar el cumplimiento de un mandato judicial, cuando no existen otros medios para asegurar su ejecución. La convivencia se preserva fundamentalmente respetando las leyes y los mandatos judiciales y no incumpliéndolos palmariamente.
Y quiero también formular una tercera reflexión, que yo creo que vuelve a ser absolutamente necesaria e imprescindible, porque algunos de los procesados han sostenido de una forma vehemente que la justicia ha retorcido la ley para criminalizar actividades estrictamente políticas. Esto no es cierto. Como recordaba la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2019, que cuando se pretende ejercer, dictada a propósito de un caso que tiene conexión con este asunto, que cuando se pretende ejercer los derechos políticos al margen de las leyes, no solamente no hay lesión de estos derechos, sino que resultan vulnerados los derechos del resto de los ciudadanos. Y en el mismo sentido se pronunciaba la sentencia de esta misma sala de 18 de febrero del 2015, dictada con ocasión de los hechos acaecidos en el mes de junio del 2011, el llamado asalto al Parlament de Cataluña. Decía esa sentencia, el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y el derecho de reunión no pueden operar como elementos neutralizantes de otros derechos y principios básicos para la vigencia del sistema constitucional, como era el derecho de participación política. Pues bien, tampoco el ejercicio de estos derechos, incluido el derecho de participación política, nos puede conducir a exonerar a quienes los ejercen, extralimitándose en los mismos, de cualquier responsabilidad que hayan contraído ante la flagrante violación de las leyes penales. Es decir, el ejercicio de los derechos políticos no puede operar como una causa de justificación prevista en el artículo 20, apartado 7 del Código Penal, cuando se llevan actos que vulneran gravemente las normas básicas de nuestra convivencia. No hay presos políticos, no son presos políticos. Un preso político, como señala la resolución de 3 de octubre del 2012 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en esencia o en resumen, un preso político es aquel que se mantiene encarcelado o detenido no por haber cometido un delito tipificado como tal, sino porque sus ideas o sus opiniones supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido. Pues bien, no hay delitos políticos, no hay presos políticos, en este caso, como tampoco hay detenciones arbitrarias, a pesar de que lo diga ese informe del Grupo de Trabajo que depende del Consejo Europeo de Derechos Humanos, que ha admitido todas las alegaciones de la parte o de la fuente, que no sabemos quién es, y ha desechado por completo las alegaciones formuladas por el Gobierno frente a la investigación que estaban llevando a cabo. Quizás el resultado de ese informe y quizás la opinión podría cambiar si se hubiera tenido en cuenta que no se perseguían sus ideas, que no se perseguían sus opiniones, sino que se les ha imputado, se les ha investigado y el objeto de este juicio es haber cometido hechos delictivos consistentes en quebrantar las leyes democráticas básicas de nuestra convivencia, romper el orden constitucional, desobedecer reiteradamente al Tribunal Constitucional, enfrentar a miles de ciudadanos contra los servidores del orden público cuando están actuando legítimamente y cumpliendo un mandato judicial, obstaculizar gravemente las actuaciones judiciales o destinar los fondos públicos para financiar actividades ilícitas. Esto es lo que no se refleja. Este es el objeto del juicio, este es el objeto del proceso que no se refleja en esos informes. Porque es legítimo que todos los ordenamientos penales de los Estados democráticos estén tipificados como delitos graves aquellas conductas que atentan contra el orden constitucional, en particularmente las conductas más graves, como son estas que estamos juzgando. Bien se denomine rebelión, bien sean llamadas alta traición, como en Alemania, o cualquiera que sea la nomenclatura que se utilice a este respecto. Uno de los instrumentos imprescindibles para proteger el orden y la seguridad en una democracia, para proteger la integridad territorial, para proteger los derechos y libertades de todos, es evidentemente la tipificación penal de aquellas conductas que atentan gravemente contra el orden constitucional. Y yo en este sentido no me resisto a mencionar la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dictada a finales de mayo de este mismo año, del 2019, que es una sentencia que tiene una estrecha relación con uno de los actos que se mencionan en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Es el acuerdo de la Mesa del Parlamento de 4 de octubre del 2019 por el que se convoca un pleno para presentar los resultados del referéndum y para la comparecencia del entonces presidente de la Generalitat, hoy procesado rebelde, el señor Puigdemont. Ese acuerdo fue suspendido por el Tribunal Constitucional por auto de 5 de octubre. Ese acuerdo ha sido objeto de una demanda o de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
demanda formulada por la acusada Forcadell y por otras 75 personas más. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido tajante en su decisión. En lo que atañe a los artículos 10 y 11, a la posible vulneración de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión, dice que el Tribunal considera que la suspensión del Pleno, por parte del Tribunal Constitucional, perseguía, entre otros objetivos legítimos, la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás. El Tribunal recuerda, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, que un partido político puede hacer campaña a favor de un cambio en la legislación o en las estructuras jurídicas o constitucionales del Estado, siempre que utilice medios legales y democráticos y proponga un cambio compatible con los principios democráticos fundamentales. Concluye que puede considerarse que la injerencia en el derecho de los demandantes a la libertad de reunión satisface una necesidad social imperiosa y que, por lo tanto, dicha injerencia es necesaria en una sociedad democrática. Yo creo que se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Coloca el argumento fundamental del Tribunal Europeo es que utilizaron leyes que habían sido suspendidas por el Tribunal Constitucional, que luego fueron declaradas ilegales por inconstitucionales, y además que han desobedecido reiteradamente las decisiones del Tribunal Constitucional, como así ha sido. Porque la realidad es que los acusados, la mayor parte de ellos, salvo aquellos que no tenían funciones públicas, como es el caso de los acusados Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, todos, una como presidenta del Parlamento, el resto como miembros del Gobierno, no han cumplido, han desobedecido todas y cada una de las decisiones, autos y sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional a partir de la famosa resolución primera de la 11ª legislatura en la que se pone en marcha este proyecto. En unos casos tenían 8 advertencias, en el caso de la señora Forcadell 7 advertencias, en el caso de los recién llegados en el mes de julio 5 advertencias. 5 advertencias formuladas por el Tribunal Constitucional que se les ordenaba que se abstuvieran de llevar a cabo iniciativas de esta naturaleza y de paralizar cualquier iniciativa en este sentido. En este juicio se han practicado un buen número de pruebas. Las declaraciones de 12 procesados, 422 declaraciones testificales, 16 peritos han depuesto sobre diferentes materias aquí en el acto del juicio. Yo creo que nadie puede cuestionar que es un juicio con todas las garantías que cumple con los cánones de la doctrina del Tribunal Constitucional y con los estándares que exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, particularmente en lo que atañe al artículo 6, donde se reconoce el derecho a un juicio, a un proceso equitativo. Y esas pruebas confirman uno por uno los hechos que incluye el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación. Pero si tomamos en cuenta exclusivamente las declaraciones de los acusados en la vista oral, uno tiene la sensación, o puede parecer, que el proceso, el desarrollo de este plan, que utilizando la violencia en los momentos necesarios, la movilización popular, la colaboración de los Mossos en la realización del referéndum, perseguía declarar la independencia y que además derogó la Constitución, incluso a 1 de octubre del año 2017, que este plan pues parece en realidad ha sido simplemente una ficción o quizás un mal sueño, porque lo cierto es que nadie, ninguno de los procesados, ha querido asumir responsabilidades en relación con los hechos acaecidos. Nadie quiso desobedecer al Tribunal Constitucional, pero lo cierto es que no cumplieron ni uno solo de los 10 autos y sentencias dictadas, ni con las advertencias que se formularon, ninguno de los 10 autos y sentencias dictados tras la resolución primera de la 11ª legislatura. Nadie quiso derogar la Constitución, eso es lo que han manifestado aquí, pero aprobaron una ley de transitoriedad jurídica, la Ley 20/2017, que en su disposición final tercera derogaba la Constitución en cuanto se produjera el resultado favorable del referéndum y una vez publicada esta en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, que había sido publicada ya. El referéndum no era tal. El referéndum para ellos era una simple consulta que carecía de efectos jurídicos. Entonces, ¿para qué el artículo 4 de la ley del referéndum, que establecía de forma imperativa que era vinculante y que si el resultado era positivo, esto obligaba en todo caso a declarar la independencia de Cataluña? La declaración de independencia fue simbólica, dicen ellos, no tuvo ningún efecto jurídico porque nunca fue publicada. En fin, como si a lo largo de la historia la eficacia de una declaración de independencia se hubiera hecho depender de la publicación en un boletín oficial.
Las declaraciones de independencia siempre han sido declaraciones políticas que se han proclamado generalmente mediante la lectura de un manifiesto en diferentes lugares. En este caso, en sede parlamentaria, en el Parlamento de Cataluña, que es donde se pronunció, ante la presencia de cientos y cientos de cargos electos que estaban enfervorizados, alborozados por el momento histórico que estaban viviendo. Jamás, en su opinión, hubo actos de violencia, actos de agresión, de intimidación, de amenaza o de acoso, de manera que los daños causados, las lesiones producidas, la resistencia activa a que la fuerza pública pudiera cerrar los centros, los cortes de carreteras, los incidentes que se produjeron a lo largo de ese mes que puede calificarse de insurreccional, no eran más que una legítima expresión, según ellos, del derecho a manifestarse y a reunirse de manera cívica y pacífica. En fin, yo recuerdo todavía la pericial de los expertos de la no violencia cuando convirtieron las patadas, las agresiones, los golpes, los empujones, los choques, los enfrentamientos, lo convirtieron en algo que me llamó la atención, que eran actos convencionales propios del ejercicio de los derechos de manifestación y de reunión, o como mucho unas simples faltas de disciplina en el marco de una estrategia de no violencia o de desobediencia civil. Yo creo que esto es un poco pervertir absolutamente el lenguaje. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Hubo violencia física, la hubo, violencia de las personas, hubo violencia compulsiva o intimidatoria, hubo fuerza en las cosas, efectivamente, pero parece que según el contexto en que se produzcan, y particularmente si estos hechos se producen en un determinado territorio y con los fines que pretendían, pues todos hechos engloban un nuevo concepto, que sería el concepto de violencia pacífica. Realmente no es sostenible esta afirmación. Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017, particularmente desde el momento en que se aprueba esa resolución primera de la 11ª legislatura, que pone en marcha ya de una forma efectiva todo este proceso, y sobre todo en los meses de septiembre y octubre del 2017, es lo que en la terminología de Kelsen, ese ilustre jurista austríaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, se llama golpe de Estado. Fue un golpe de Estado que, a juicio de Kelsen, es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales. Y esto es lo que pretendían los acusados: derogar uno de los objetivos que se incluyen en el apartado primero del artículo 472 del Código Penal: derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución y declarar la independencia de una parte del territorio nacional, que es el objetivo que se menciona en el apartado quinto. Eso es el proceso, y a eso se refiere, y yo recomiendo la lectura del auto dictado por esta misma sala, la Sala de Recursos, a propósito en un recurso contra la denegación de la libertad del acusado Jordi Sánchez, el auto de 17 de abril del año 2018, particularmente su fundamento jurídico cuarto, que no tiene desperdicio a la hora de analizar cuáles son las condiciones, las circunstancias que se han producido para encajarlas y calificarlas como un delito de rebelión del artículo 472 del Código Penal. Es ni más ni menos que un pronunciamiento civil del poder constituido de una comunidad autónoma que se alzaba contra el Estado, rompiendo el orden constitucional que daba legitimidad a su ejercicio, con el apoyo de la movilización popular y con el auxilio o colaboración de los Mossos d'Esquadra en un momento determinado, como el momento clave y trascendental, el del referéndum del 1 de octubre, que era presupuesto imprescindible para conseguir sus objetivos. Las asociaciones de fiscales, el mismo día 10 de octubre, emitieron un comunicado. En el que reflejaban lo siguiente: con la declaración unilateral de independencia efectuada por el presidente de la Generalitat en el Parlament de Cataluña, se ha consumado tristemente el golpe al Estado de Derecho y al régimen de libertades de todos los ciudadanos, fracturando el orden constitucional básico para una pacífica convivencia. Todos los fiscales de España, es evidentemente una declaración asociativa, nadie lo discute, estábamos completamente de acuerdo en que cómo había que calificar lo que se había producido. Pero además yo creo que hay que recordar que se produjo una situación de grave riesgo para el orden constitucional, con los hechos que se produjeron en Cataluña en los meses de septiembre y octubre del 2017, particularmente a partir de la aprobación de las leyes de desconexión.
se produjo un grave riesgo de ruptura para el orden constitucional, porque además se declaró la independencia y la proclamación de la República Catalana, se derogó la Constitución. Y esto el Estado tuvo que revertirlo utilizando una vía excepcional, un mecanismo excepcional de defensa de la democracia, como fue el artículo 155 de la Constitución. La violencia generada, la violencia que se produjo durante todo ese periodo, fue utilizada como instrumento para favorecer la declaración de independencia y el reconocimiento como un Estado independiente, mediante la presentación de España, y esto es lo que ocurrió de verdad, como un Estado represor, franquista, antidemocrático, en el plano internacional. Este fue el planteamiento. Imagínense ustedes qué hubiera sucedido si alguno de los Estados hubiera llevado a cabo ese reconocimiento, si ese reconocimiento se llega a producir. Yo quiero destacar aquí dos ideas en relación con la situación de riesgo para el orden constitucional, muy breves. La primera, se movilizaron 6.000 policías en el mes de septiembre para reforzar la seguridad en Cataluña, para cumplir con las órdenes judiciales de impedir la celebración del referéndum, y esto no es normal, desde luego que no lo es. El rey tuvo que pronunciar el día 3 de octubre, un discurso institucional de enorme calado, un discurso institucional recordando la vigencia de la Constitución y recordando también las obligaciones de todos los poderes del Estado, recordando sus obligaciones constitucionales. Tampoco esto es muy normal. Y, por último, hubo que utilizar, como les decía, un mecanismo excepcional de defensa, el artículo 155, que no se utiliza para un simple acto o delito contra el orden público. Esto se emplea, estas circunstancias excepcionales demuestran que lo que había y lo que era, en definitiva, todos estos actos que cometieron, era un ataque contra el orden constitucional, no un ataque contra el orden público. Por eso no puede ser una sedición. La sedición es un acto contra el orden público, es un crimen contra el orden público. Lo explica perfectamente el auto de 17 de abril del año 2018 en el Fundamento Jurídico cuarto, en el párrafo final. Esto es un ataque contra el orden constitucional y, por lo tanto, hay que tomar nota a los efectos de la calificación jurídica de los hechos y de la respuesta punitiva que debe dárseles. Y la segunda idea, o la segunda reflexión, es que el carácter violento del alzamiento no implica que sea necesaria ni la violencia grave ni la violencia armada. No hacen falta armas ni militares. Y mucho menos que vaya precedido de la declaración del estado de sitio, regulado en la Ley Orgánica 481. Porque en la misma artículo 32, apartado primero de esa ley, que prevé la declaración de estado de sitio, que además lleva una restricción generalizada de derechos para todos los ciudadanos del territorio, para todos, incluidos aquellos que defienden y respetan la Constitución, dice que se declarará el estado de sitio cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, si no se puede resolver por otros medios. Es decir, la declaración de estado de sitio está para situaciones especialmente graves, para supuestos en que haya violencia grave generalizada y en el que haya armas, no para otros pronunciamientos civiles, como es este caso, que también la rebelión, ya hemos dicho que no necesita ni violencia grave ni violencia armada.